En este video vamos a obtener las expresiones para calcular la resistencia equivalente de resistores conectados en serie y en paralelo, recordando cuáles son las características que definen a estos tipos de conexiones. Iniciemos con resistores en paralelo. En la imagen podemos ver a dos resistores R1 y R2 conectados a una fuente que nos da un voltaje delta V. Recordemos, y eso lo podemos ver en la imagen, que los simbolitos más y menos de la fuente nos está indicando cuál lado tiene mayor potencial y cuál lado tiene menor potencial eléctrico. Si a esos potenciales les llamamos V1 y V2, pues bueno, V1 sería la terminal de mayor potencial eléctrico y V2 sería la terminal de menor potencial eléctrico. Recordemos también que los conductores son superficies equipotenciales, es decir, cuando tenemos algún dispositivo o dos conductores conectados entre sí, estos conductores tienen que tener a lo largo de toda su longitud y de toda su superficie el mismo potencial eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, lo podemos observar del lado izquierdo, que todo lo que está de ese lado, del lado izquierdo, va a tener el mismo potencial V1. En cualquiera de los puntos que nosotros hagamos una medición, el potencial eléctrico sería V1. Y del lado derecho podemos ver que como todo está conectado entre sí mediante conductores, pues todo va a tener el mismo potencial eléctrico y ese potencial eléctrico sería V2. Con esto, si vamos analizando nuestros resistores, podemos observar que el resistor R1 tiene en sus extremos los potenciales V1 y V2 y el resistor R2 tiene en sus extremos los potenciales V1 y V2, que son los mismos potenciales que tenemos en la fuente. Eso quiere decir que la diferencia de potencial en cada uno de los resistores también va a ser delta V. Entonces no olvidemos que la característica de las conexiones en paralelo es que el potencial eléctrico en ambos extremos es el mismo, es decir, vamos a tener en cada dispositivo el mismo voltaje. Entonces, cuando conectamos nuestros resistores a nuestra fuente, comienza a circular una corriente. Cuando hablábamos de capacitores, no se mencionaba nada acerca de una corriente, porque los capacitores en medio tienen un material dieléctrico y la función es precisamente que no circule esa corriente para que las placas del capacitor se puedan mantener cargado. Sin embargo, en los resistores sí va a estar circulando una corriente a través de ellos. Entonces, ¿qué pasa con esa corriente? Bueno, la corriente comienza a fluir desde la fuente, pero en el momento en que llega a esa división, obviamente, la corriente se tiene que dividir hacia esas dos líneas. Entonces, si nosotros tenemos una corriente inicial que viene desde la izquierda, al momento de llegar a esa división, pues bueno, la corriente va a cambiar en cada una de esas líneas. Entonces, podemos decir que en la parte de arriba tendremos una corriente 1 y en la parte de abajo una corriente 2. Y obviamente, los valores de estas dos corrientes en cada una de esas líneas, pues al sumarlas nos tienen que dar la corriente inicial, es decir, lo que está entrando del lado izquierdo es lo que tiene que salir del lado derecho. Esto lo podemos pensar como una analogía a lo que sucede en una tubería sobre la cual está fluyendo un líquido. Recordemos que el flujo que se presenta en un material conductor que lleva una corriente es totalmente equivalente al flujo de un líquido que viaja dentro de una tubería. Entonces podemos verlo de esta manera: el flujo entrante del lado izquierdo se divide al llegar a esa división, valga la redundancia, y en cada uno de estos extremos tendríamos un flujo diferente. Y la suma de estos flujos nos tiene que dar el flujo entrante del lado izquierdo. Entonces, en una conexión en paralelo, esto es lo que estaría pasando en el momento de llegar a una división. Entonces tenemos nuestro circuito en el cual comienza a circular una corriente, la cual se divide entre los resistores R1 y R2. Y queremos simplificar este circuito a uno solo, donde haya solamente una resistencia. Recordemos que nuestra expresión general para trabajar es que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, de acuerdo con lo explicado en las imágenes anteriores, sabemos que la corriente total que
circula sobre el circuito, pues es igual a la corriente que va a haber en el resistor 1 más la corriente que hay en el resistor 2. Entonces reescribimos esta expresión utilizando nuestra ecuación de que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces la corriente del resistor 1 pues será el voltaje del resistor 1 sobre el valor de la resistencia 1. La corriente 2 será el voltaje en el resistor 2 sobre la resistencia 2. Y los valores totales pues será el voltaje total, que es el voltaje de la fuente, y abajo tendremos la resistencia total o resistencia equivalente. Entonces recordemos que en el caso de una conexión en paralelo, el voltaje es el mismo, por lo tanto podemos cancelar eso en esta expresión y nos queda que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2, lo cual nos lleva a nuestra expresión para sumar resistores en paralelo. En el caso de una conexión en serie, recordemos que los resistores son muy fáciles de identificar, ya que un resistor está directamente conectado al otro, no hay nada en medio de ellos. Y esto también nos permite identificar la característica principal de la conexión. Podemos ver que cuando la corriente comience a fluir por el circuito, al momento de llegar al resistor 1, la corriente que llega es la misma que llega desde la fuente porque no hay ninguna división. Esa corriente, ese flujo atraviesa el resistor 1 y llega directamente al resistor 2. Es el mismo valor, ya que no hay ninguna división en el camino que pueda haber partido el flujo inicial. Entonces el flujo que sale del resistor 2 es el mismo flujo que salió desde la fuente. Eso quiere decir que en el caso de una conexión en serie, la corriente a lo largo de todo el circuito o de todo el segmento de circuito que estemos analizando, pues va a ser la misma, ya que no hubo ninguna división de flujo. Entonces, lo que queremos es nuevamente simplificar este circuito con dos resistores conectados en serie a un circuito con un solo resistor cuyo valor de resistencia equivalente vamos a encontrar. Nuevamente nuestra expresión de trabajo sigue siendo que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y bueno, sabiendo que la corriente va a ser la misma en ambos resistores, pues entonces ahora el voltaje en cada uno de ellos tiene que ser distinto. Y obviamente el voltaje que está proporcionando la fuente es el que se divide a lo largo de estos dos resistores. Por lo tanto, el voltaje en el resistor 1 más el voltaje en el resistor 2 nos debe de dar el voltaje que está proporcionando la fuente. Entonces, utilizando nuestra expresión de trabajo, vamos a despejarla y reescribimos la expresión para los voltajes. Si despejamos el voltaje, nos queda que voltaje es corriente por resistencia. Entonces, voltaje en el resistor 1 sería corriente del resistor 1 por la resistencia 1. Voltaje en el resistor 2 es corriente del resistor 2 por resistencia 2. Y por último, los valores totales, que sería corriente total y resistencia total o resistencia equivalente. Como la corriente en todos los casos es exactamente la misma, la podemos eliminar de nuestra expresión y llegamos a nuestra expresión final, que es que la resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. Es decir, el valor se obtiene mediante una suma directa. En el próximo video presentaremos un ejemplo de una conexión mixta, en el cual analizaremos las secciones que se encuentran conectadas en serie y las simplificaremos con la expresión que acabamos de obtener. De igual manera analizaremos las secciones que queden conectadas en paralelo y las simplificaremos usando la expresión correspondiente para poder obtener así la resistencia equivalente y cualquier otro parámetro que nos pidan.